El programa de hoy va a ir sobre Afganistán y vamos a tratarlo, y como es un tema complicado, bastante complicado y con muchas aristas y además seguramente con opiniones muy encontradas, pues cuento para esta ocasión con tres compañeros que ahora pasaré a saludarles y a presentarles. Pero vamos, tengo tres compañeros o contertulios para abordar este programa y hacerlo de la forma más amena posible. Decir que, bueno, pues parece que la prensa vuelve a difundir la retirada de los Estados Unidos como emulando la retirada de Saigón, en aquella guerra, la guerra de Vietnam. Nosotros, fuera de micrófono, estábamos comentando que no nos parece ni en absoluto equiparable, pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa. También sabemos cómo, no, los que hemos leído, lo que nos hemos preocupado por averiguarlo, informarnos, cómo era la prensa también durante la guerra de Vietnam, que es uno de los fenómenos de la guerra de Vietnam, es la aparición de esa prensa estrella, de periodistas estrellas, de reporteros muy apegados a la crónica de la historia, de contar historias emotivas, y también un poco al periodismo espectáculo, que es uno de los factores de la guerra de Vietnam. Pero bueno, no nos vamos a ir a esa guerra, vamos a irnos a la de Afganistán, que también habrá que ver si la podemos llamar guerra. Pero antes que nada, como les digo, voy a pasar a presentar a mis compañeros de programa. Bueno, está José Luis González Quirós, que es filósofo, David Cerdá, otro filósofo, van en tándem. En una categoría humana inferior nos situamos José Carlos Rodríguez, que es periodista, y un servidor que, bueno, ni siquiera creo que llegue a periodista, por lo tanto mi categoría es el inframundo. Ya, ¿sí? Humana no, intelectual. Humanamente somos todos iguales. Vale, pues eso, intelectualmente. Además, ¿ves? Para eso tenemos a uno de los filósofos, para que anden tocando los menudillos. Bueno, pues nada, yo lo que primero lanzaría es si la retirada de Afganistán de los Estados Unidos se puede calificar, primero, de derrota y segundo, de desastre, que es un poco lo que deduzco que la prensa está transmitiendo al público. Voy a darle primero la palabra al que se estrena en la tertulia en esta ocasión, que es David. Si os parece, vosotros ya sois decanos, y le voy a dar la palabra a David. Bueno, David, derrota, desastre, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, yo creo que Estados Unidos está tomando sus decisiones, ¿no? Y Biden, lógicamente, está tomando sus decisiones. Desde el punto de vista pragmático, digamos, desde el punto de vista de la realpolitik, no hay nada que decir, ¿no? Se está ocurriendo todo lo que ellos quieren que ocurra. Aquí la cuestión es cuál es el papel que Estados Unidos quiere jugar en el mundo, cada vez menos un imperio y cada vez más un Estado que se declara soberano y un Estado insular, básicamente, que defiende sus intereses. Y si eso es compatible con lo que, por otro lado, siempre ha pretendido, que es ser un poco el policía del mundo y un poco una propuesta moral para el mundo. Yo no creo que haya existido ningún imperio de los modernos que no tuviera detrás algún tipo de propuesta moral. Y Estados Unidos las ha tenido durante muchísimo tiempo, presentándose como el garante de la democracia y de los derechos humanos. En el momento en que Estados Unidos declara, y creo que fue justo ayer Biden, que ellos realmente no tenían ningún interés por apoyar ninguna democracia y ni crear ningún bien para los afganos y las afganas, y que simplemente buscan por sus intereses, pues cambia la historia, ¿no? Y se declara un país más con otros intereses. Yo creo que ese es uno de los aspectos que más me importan, y el segundo que creo que tendrá que salir es hasta qué punto estamos dispuestos a entender que una guerra puede ser moral y puede ser ética, ¿no? Creo que conforme nos hemos ido acomodando en el primer mundo y en las sociedades libres y hemos empezado a entender que, bueno, esto va a tener bienestar, etcétera, hemos ido perdiendo de vista que realmente hay veces que la violencia es necesaria y es moral y hay que utilizarla. Y bueno, y eso es lo que ahora se plantea, ¿no? Hay mucha gente que quiere defender, y creo que justamente los derechos de los afganos y sobre todo de las afganas que se enfrentan a un cataclismo, y menos gente dispuesta a entender que eso a veces requiere ser una defensa por las armas. Decía si ha sido un fracaso o no, hombre, en conjunto. A ver, fracaso o no fracaso en función de cuáles son los objetivos, ¿no? El objetivo declarado cuando fue la guerra contra el régimen talibán fue acabar con el terrorismo. Entonces, se pensó que el mejor modo para hacer eso era quitar a los talibán del gobierno afgano y construir, bueno,
del nation building, ¿no? Facilitar la construcción de un sistema político democrático que, bueno, pues reflejase los anhelos y los intereses del pueblo afgano y, bueno, con ello pues se sumase ese país dentro de la órbita de los países democráticos en el seno o no, pero bajo el amparo de la OTAN y demás. Si ese ha sido el objetivo, bueno, pues efectivamente ha sido un fracaso. Joe Biden ha dicho que el único objetivo que teníamos nosotros era no tener más atentados terroristas en suelo estadounidense. Si esto es así, es verdad que durante esos 20 años, bueno, pues lo han conseguido, pero ¿a qué coste, no? Es decir, si cogiéramos el número de soldados muertos en este empaño, soldados americanos, ya solo hablo de los soldados americanos, si fueran muertos por atentados terroristas, estaríamos con las manos en la cabeza, ¿no? O sea que yo creo que un fracaso no está claro que sea la retirada, pero sí, a mi modo de ver, todo el empeño. ¿Quedas, José Luis, para esta primera ronda, esta breve ronda de intervenciones? Cuando quieras. Bueno, yo creo que sin llevar la contraria a nada de lo que se ha dicho, porque este es un problema tan complejo que es muy difícil que haya opiniones, por diversas que sean contradictorias o que se anulen, ¿no? Yo creo que todas de alguna manera se complementan. A mí me parece que lo que ha pasado es que en los últimos 20 años el mundo ha cambiado mucho más que la guerra de Afganistán. Es decir, yo creo que el escenario de 2001, después de lo de las torres de Nueva York, el escenario del mundo era otro. Es decir, hoy estamos en un mundo muy distinto, ¿no? En donde, desde el punto de vista geopolítico, China es la gran novedad. Yo creo que China en 2001 todavía no era considerada, tendría que repasar los papeles, ¿no? Pero todavía no era considerada una potencia rival, ni siquiera como potencia emergente, ¿no? Ahora mismo, en cambio, es una potencia que está en condiciones de amenazar, quizá no tanto militarmente, pero sí, desde luego, desde el punto de vista tecnológico y de influencia política y territorial. Y sean cuales fueren los motivos por los que se revistió la intervención de Afganistán, que yo creo que eran motivos, digamos, que podían ser comprendidos y que estaban formulados en unos términos políticos, bueno, pues que la izquierda genéricamente discutió, pero siempre discutirá lo que digan los americanos, sobre todo si son los americanos bajo presidencia republicana, ¿no? Pero que podían ser comprendidos y tenían una cierta verosimilitud, ¿no? En estos 20 años se ha comprobado que esa aventura es imposible, es decir, conseguir que haya unas democracias en países de carácter cultural influido por la religión musulmana, ¿no? Y sin una cercanía especial a Occidente y hacerlo mediante la fuerza, yo creo que se puede considerar ya que es un imposible, ¿no? Y por tanto, esos dos factores, el considerar que es una meta quimérica y el considerar que el mundo ha cambiado profundamente, yo creo que hacían bastante razonable la retirada de Afganistán. No es que yo la esté defendiendo o la deje de defender, quiero decir que la noticia es muy distinta de la causa. La noticia se produce ahora, pero la retirada de los americanos de Afganistán se está produciendo desde hace ya más de 10 años. Hay un giro estratégico evidente en la política exterior americana con el presidente Obama. Luego Trump en su cuatrienio lo ha acentuado con una política exterior bastante peculiar, ¿no? Por ejemplo, firmando un tratado con los talibanes sin tener en cuenta al gobierno afgano, que por otro lado estaba asesorando y protegiendo. Por tanto, creo que lo que ha pasado ahora es una cosa que tenía que pasar. Es decir, es lo contrario. Esta mañana un amigo decía que era un cisne negro. Yo le he dicho que es uno de los cisnes más blancos que he visto en mi vida. O sea, no creo que sea ninguna
ninguna sorpresa, ¿no? Otra cosa es que a nosotros, a los europeos en particular, y a los españoles, que al fin y al cabo hemos tenido ahí unos cuantos muertos y tenemos un montón todavía de soldados y de pequeñas batallas allí, nos tiene que preocupar el darnos cuenta que no podemos seguir viviendo bajo el paraguas protector americano y que la defensa de lo que sea nuestra realidad política europea pues tiene que correr por cuenta propia, ¿no? No puede seguir siendo una defensa subrogada, ¿no? En las amplias espadas de una OTAN que pagan los Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que aparte del espectáculo que es realmente llamativo y doloroso, ¿no? De las personas que quieren escapar de allí y de las perspectivas de lo que va a pasar con muchas de ellas, en especial, como decía David, con las mujeres, que es importante sin duda, pues en el fondo lo que nos debe de hacer pensar es eso, que estamos entrando en una época en que la defensa de lo que se llama Occidente se tiene que hacer de otra manera, ¿no? Y hay que saber si estamos dispuestos a hacerla. Como primer abordaje, vamos bien. La cuestión, apuntaba José Luis, una cosa que me dice que en 2001 pues China no era la potencia, no estaba en la posición y la geopolítica estaba en la situación que está en 2021, 20 años después. Eso sin duda alguna. También es verdad que la posición y por lo menos lo descarado de las intenciones o actitudes de Vladimir Putin en 2001 no eran las que son en 2021. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, que la OTAN ha tenido en suelo ruso una base de logística para su operación en Afganistán. Es decir, que a veces hay cosas que no se saben, ¿no? Es decir, que había una base muy importante logística de suministros, para la cadena de suministros de las tropas de la OTAN en Afganistán, que estaba bajo el control del gobierno ruso, de la Federación Rusa. Es decir, esto luego ha ido cambiando. También es verdad que ya hace tiempo Vladimir Putin, que me imagino que él pues, tenía en mente la retirada también del ejército soviético de Afganistán en su momento, decía socarronamente que no entendía por qué los aliados, los países de la OTAN, tenían tanta prisa por abandonar Afganistán. Es decir, era una forma de decirles que vosotros también vais a salir esquilados de allí, está escrito, ¿no? Es decir, eso es lo que lanzaba hace ya en el año 2000, creo que 2013. ¿No? Esa declaración la hizo en el año 2013, es decir, ya han pasado 8 años, ¿no? De aquello. Pero volviendo un poco a la cuestión, es decir, al margen de que un presidente u otro norteamericano haya hecho determinadas cosas, sí es verdad que hay un giro con la política exterior por parte de Obama, en la que se le da más un papel muy relevante, ni más ni menos que a Irán, es decir, como un país influyente en la zona, lo que llamaban permitir la política iraní, que la llamaban los propios iraníes muy taimadamente como de neutralidad activa. Es decir, es una política de neutralidad activa. Es decir, eso empieza con Obama. Es verdad que luego Donald Trump no le ha dado un giro muy fuerte a esa política, al contrario, ha mantenido un poco esa política de desocupar, ¿no? entre comillas, determinadas zonas de influencia en favor de ocupar otras. Posiblemente donde está ahora mismo Estados Unidos con muchísima más atención y volcando muchos más esfuerzos y recursos es en el Pacífico, ¿no? En el mar meridional de China, es decir, para mantener a sus aliados en esa zona, Filipinas, Japón, pues digamos un poco asegurados, ¿no? Corea del Sur, es decir, esa es la política de Estados Unidos ahora, donde de verdad aprieta el zapato. Lo que ocurre en Afganistán, evidentemente, parece que les importa una higa, ¿no? Es decir, y desde hace tiempo que les importa bastante poco. Ahora, la cuestión es valorar si eso a largo plazo es acertado, no tendrá consecuencias o tendrá consecuencias que pueden ser no muy positivas, y también ver hasta qué punto, y a mí esto también es importante, China va a seguir siendo, que parece que está no siéndolo tanto, ese país no agresivo, el soft power básicamente, pero con una actitud muy contenida, que ahora mismo yo creo que posiblemente, esto es una pura elucubración, pero bueno, hay algunos indicios,
porque hay tensiones dentro de la propia China, ¿no? Entonces, igual China pues tiene que buscar objetivos fuera para rebajar la tensión dentro, porque hay una tendencia a una mayor represión de nuevo en el interior de China, y hay también una tendencia a algo peor que la represión, en el sentido de que puede tener consecuencias más graves, que es a controlar, digamos, la economía, es decir, controlar los agentes económicos chinos, a que el Estado tenga cada vez un mayor control. La cuestión ahora es si la retirada de Estados Unidos, que puede ser muy conveniente para ellos, aunque haya sido organizada un poco mal, yo creo que relativamente mal, tampoco ha sido como la de Vietnam, pero no han dado muy buena imagen, pero si no tendrá consecuencias de verdad en el equilibrio geopolítico, más allá de que simplemente pues, a Estados Unidos no le interese Afganistán. No sé. David. Bueno, yo creo que dentro de este juego, a mí lógicamente me interesa también el juego geopolítico, creo que existe, no voy a cerrar los ojos, pero creo que quizás se esté creando una vacante en ese juego geopolítico. Habéis hablado antes de Occidente, y bueno, Occidente fundamentalmente se ha identificado con los Estados Unidos en los últimos años, pero evidentemente Occidente nace en Europa. Quizás sea el momento de Europa, quizás sea el momento en que Europa se ponga, lo digo con esperanza, no, o sea, como lo que me gustaría, no como creo que vaya a ocurrir de ninguna de las maneras, ¿vale? Pero pienso que si realmente se está viendo un vacío y todo el mundo destapa sus cartas y ya no hay una idea de Pax americana donde vamos a los sitios e instalamos la democracia, si realmente Europa quiere tener un papel en el mundo, quizás este sea el momento, ¿no? Quizás si nos preocupan mucho las mujeres afganas y lo que van a hacer con ellas los talibanes, sea el momento en que Europa puede reunir, no sé, cuántos soldados, me parece que había 10.000 soldados americanos en solo Afganistán, ¿no? Apenas, ¿no? 10.000, 15, 20, es decir, si Europa quisiera tener 10, 15, 20.000 soldados allí, podría hacerlo, siempre que quisiera. Y si realmente se está creando una vacante de que haya alguna entidad geopolítica que quiera defender los derechos de los más débiles y algo como lo llaman los derechos humanos, cosas con las que se nos llenan la boca los 365 días del año, quizás sea el momento en que Europa se reúna, ¿no? Y diga, bueno, pues nosotros vamos a poner los soldados, ¿no? Yo creo que el problema está en nosotros, en los ciudadanos, que tenemos que apoyar con nuestros votos y con nuestras manifestaciones, pues que se ponga dinero en esas cosas y que se repatrien cadáveres con esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno pone soldados en los sitios, ¿no? Te cuesta dinero y te cuestan vidas, ¿no? En lugar de manifestaciones, iluminaciones de edificios y tonterías varias, ¿vale? Quizás sea el momento en que Europa pueda dar un paso al frente y puesto que está también un poco en retirada y en degradación desde el Brexit, etcétera, los problemas con Hungría, etcétera, quizás sea el momento yo creo que es una idea y una causa suficientemente buena para que Europa diera un paso al frente, llámese Unión Europea, llámese Unión, ejército llamemos los cascos azules europeos o como queramos llamarlo, si en realidad el nombre es lo de menos. Bueno, si China va a lo suyo, si Estados Unidos va a lo suyo, ¿por qué los europeos no podemos ir? ¿Por qué no podemos hacer de esto lo nuestro? Yo creo que existe esa ética y yo creo que si preguntáramos a los ciudadanos sin contarles los costes, que es lo que solemos hacer, pues supongo que el 80 o el 90% de las personas lo apoyarían. Y si luego hubiera políticos decentes que les explicaran las cosas a los ciudadanos como personas adultas, les dijeran lo que eso va a costarles en vidas y en dinero, pues a lo mejor descubrimos un nuevo motivo de orgullo y un nuevo motivo de unión, ¿no? que creo que le hace falta a Europa. Europa necesita rápidamente una causa que la aglutine. Podría ser esta. Bueno, Bueno, un segundito. Ahora te voy a dar paso, porque plantea un enfoque que es muy interesante en el programa, es la guerra ética, una guerra ética. Es decir, o si no lo llamamos guerra, una intervención, porque Afganistán no ha estado todo el rato en guerra, eso es una falacia. Es decir, ha habido un intento de mantener una seguridad, lo que se llama una estabilidad y una seguridad. No ha estado en la guerra, en las trincheras, ¿no? Ahí pegando tiros todas las 24 horas del día, sino que es un país muy, muy complejo y con puntos calientes y también con unos agentes externos, terceros países, que se han preocupado muy mucho de que esa paz y esa estabilidad no fueran posibles. Pero bueno, la pregunta que... Y no te sé, Javier, que no digo instalar la democracia.
en Afganistán. Eso es una tontería como los funerarios, creo que eso se ha dicho. Y tiene toda razón. Yo estoy hablando de poner los medios para Bueno, poner la paz. hay un general norteamericano, que no me acuerdo si era Svarkov o uno de estos, que era bastante inteligente, que decía que la victoria empieza cuando la gente ve que todos los días se recoge la basura y que todos los días puede salir a pasear sin que la maten. Es decir, hablamos de eso, que empieza por ahí, ¿no? Y ya termino. Sí, bueno, sí, José Carlos, perdón. Yo tengo que hacer un par de consideraciones. Una de ellas, David, es que has dicho que siempre los imperios tienen un elemento moral, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado has planteado que hay un cierto hueco que podría ocupar Europa. Sin duda. Me planteo Europa desde el punto de vista moral, ¿qué es lo que puede ofrecer? Bueno, lo mismo que estaba, quiero decir, ser esa policía y proteger a esa gente débil, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos creado, ¿no? Hemos creado el derecho del individuo, hemos creado los derechos humanos, hemos creado la conciencia individual, hemos creado la estabilidad, ese tipo de cosas, y instalarlas a la fuerza en aquellos sitios donde no se pueden crear los problemas. Eso no, o sea, los europeos no un día nos hemos levantado y hemos dicho, venga, vamos a crear los derechos humanos. No, claro que no. Sino que esto es fruto de una penosísima y larguísima historia marcada sobre todo por las guerras y por todo tipo de conflictos, con un choque de historia del pensamiento muy rico y muy variado. Es decir, o sea, la democracia es el punto final, no sé si es el punto final, pero es el último punto, por lo menos, después de una historia que hunde sus raíces los 2.500 años, yo qué sé. Sin duda. Entonces, hemos inventado la piruleta, vamos con la piruleta a otros sitios. Es que eso es... No, eso es lo que decía José Carlos, no podemos llevar la piruleta allí. Lo que podemos poner orden y soldados. Solamente. O sea, que estamos hablando de un mal menor. Los ingleses, que algo saben de mantener un imperio, aunque al final acaban decayendo como todos, lo primero que hacían al llegar a un sitio era hablar con los jefes del lugar. Y llegaban a un acuerdo con ellos. Es decir, y yo creo que mucho más de eso no podemos aspirar. Lo que decía Javier, ¿no? Sobre tú lo que esperas, ¿no? Es cuando ves que de repente te recogen la basura todos los días, dices, bueno, esto funciona. Yo leí un artículo muy interesante de José Luis Calvo Albero en un blog que se llama Global Strategy de la Universidad de Granada. Y este hombre habla de una conversación que tuvo con un agricultor pastún, ¿no? En el año 2006. Y entonces este hombre estaba en una zona que pasaba del control del gobierno al control de los talibanes, volvía al control del gobierno. Bueno, lo cierto es que tenía la experiencia, digamos, de los dos estados, ¿no? Por así decirlo. Y resultaba que cuando estaba el gobierno afgano, el agricultor tenía que pasar por un puesto de control de la policía y él tenía que pagar una tasa. Pero no bastaba con la tasa. Por un lado pagaba la tasa, pero por otro lado el policía requisaba parte de la mercancía. Entonces llegaba al mercado y había otro policía y le tenía que pagar una coima para que le pusieran en un buen sitio, para que le permitiese tener un puesto en el mercado y mayor si es que quería un buen puesto. Y luego volvía con los beneficios o pérdidas, lo que fuera, con lo que él hubiera sacado, volvía a casa y tenía que tener mucho cuidado porque los bandoleros pues, le podían robar. Sin embargo, cuando estaba con los talibanes, pasaba al principio lo mismo. Se encontraba con un puesto policial y pagaba una tasa. Y ya está, porque cuando llegaba al mercado, había un talibán que decía, por orden estricto de llegada, te toca esto, te toca esto, te toca esto. Y cuando volvía a casa, volvía con toda tranquilidad porque, por algún motivo, bajo un régimen talibán, a los bandoleros no se les ocurre actuar. Es decir, que es que este tipo de cuestiones tienen muchísima importancia también. No solamente lo que decía yo de negociar o de actuar con los
jefes de la tribu, que es cómo funciona un país como este, sino también que las cosas pues acaben funcionando. Y bueno, podemos hablar mucho más de esto, pero el llamado gobierno afgano era un gobierno absolutamente corrupto y, lo que es peor, ineficaz. Sí. José Luis, que has sido tú el que ibas a intervenir primero y te hemos pasado todos por encima, cuando quieras. Pues no sé qué iba a decir. Bueno, vamos a ver. Hombre, esto que lo que decía David del imperio y la moralidad, bueno, hay que tomárselo con un poquito de escepticismo, ¿no? Es decir, que los que mandan suelen gustar de revestir su poder de autoritas, ¿no? Y inventan cosas muy, en fin, la moralidad de un Napoleón o la moralidad de un Alejandro Magno, la moralidad de Hitler o de cualquiera de los que ha pretendido hacerse con el control del territorio ajeno, pues es tan descriptivo. La novedad aquí está en que en Occidente hemos llegado a la conclusión de que efectivamente hay ideas que son o debieran ser universales, ¿no? Pero claro, la contradicción está en que esas ideas universales pensamos a la vez que tienen que ser aceptadas, que no pueden ser impuestas. Es decir, si tú impones la libertad, esa libertad no es auténtica. La libertad tiene que ser la autodeterminación. Tú no puedes imponer la libertad. Claro, eso tiene muchas formulaciones. Una de ellas es, digamos, el relativismo cultural más absoluto. Pero es que en el fondo el relativismo cultural no deja de ser una derivada un poco ilegítima, ¿no? del criterio de defensa de la propia conciencia, ¿no? Entonces, claro, la contradicción está en que nosotros pensamos que sería bueno, por ejemplo, que estos días esas manifestaciones más o menos histéricas de muchas feministas o de mujeres que no son feministas pero sí quieren defender eso, incluso de hombres, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con las mujeres? Es verdad que a las mujeres pues realmente les espera un panorama muy malo en Afganistán, ¿no? Bueno, pues entonces podemos decir, estamos totalmente de acuerdo, es decir, en nuestro ideal habría que defender esos derechos, ¿no? Porque creemos que son universales. Pero la contradicción es que no podemos imponerlos. Y de hecho, cuando de alguna manera hacemos algo para poder imponerlos, son esos mismos moralistas que dicen que pobres mujeres lo que les puede pasar, los que dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué haces con los tanques? ¿Qué haces con las botas? Pero bueno, esto es imperialismo. O sea que estamos metidos en una contradicción bastante profunda, bastante profunda. Es decir, que yo creo que este lío moral, filosófico, político que tenemos, es decir, la convicción de que sería bueno hacer que el mundo musulmán evolucionase hacia posiciones, digamos, de dignidad humana, de respeto de la libertad, etcétera, etcétera. Pero al tiempo la convicción de que no podemos hacerlo por la fuerza y ahora incluso una cosa más, la evidencia de que por la fuerza no funciona, es decir, por las bravas se ha tomado Irak. Ya ves tú para lo que ha servido eso, absolutamente para nada. Pues nos plantea una contradicción a todos, a los americanos y a los europeos. El otro factor, que es el que yo mencioné al principio, a mí me parece que es todavía más decisivo. El primero, desde luego, nos inhabilita, nos deja en una sensación de que no sabemos, como dice un amigo mío, que vosotros conocéis, una frase que le atribuye a su abuela, diciendo, no, estoy tan confundida que no sé si tomar servicio o ponerme a servir, ¿no? Es una contradicción absolutamente básica, ¿no? Y en esa estamos. Pero el otro elemento de este puzzle es el que se refiere a cómo funciona el poder político en el mundo de 2021. Y ahí es donde yo creo, no sé lo suficiente como para poder decir, afirmarlo de una manera más taxativa, ¿no? Donde yo creo que los Estados Unidos están empezando. América ha sido siempre el país del futuro y viven mucho en función del futuro. Y el presente se subordina al futuro. Y el futuro ahora mismo no es el control de los territorios. El futuro es el control de las tecnologías, de las telecomunicaciones, de la digitalización, de las industrias de nuevo tipo y tal. Y en esa batalla los americanos están empezando a tener la sensación de que no pueden perder energías combatiendo
con técnicas militares del siglo XX, cuando no del siglo XIX. Luego en Afganistán más bien del siglo XIX, porque por una quebrada secarrona donde lo mismo te sale un mono que una serpiente, no puedes andar ahí con armas sofisticadas, hay que ir pie a tierra y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso les ha hecho replantearse su presencia en general en el mundo, en concreto en el Oriente Medio, digamos, en el Oriente Medio en un sentido muy amplio, y darse cuenta de que no tiene mucho sentido continuar allí. No tiene sentido para ellos, no tiene interés. Esta tesis, y ahora sí me refiero a una lectura, es la que mantuvo hace ya unos cuantos años, si yo no me confundo, un tipo bastante influyente en la política exterior norteamericana que se llama, como este premio Nobel de Economía tan famoso, ultraliberal, ahora no me acuerdo del apellido, es un... Grumman. No. ¿Cómo? Grumman. No. No. Friedman, puede ser. Friedman, ¿no? Sí, ese es el premio. Sí, George Friedman es un estratega que tiene una empresa muy importante que trabaja para los Estados Unidos y escribió un libro hace unos 20 años donde él sostenía ya esta tesis, la tesis de que realmente, bueno, él también decía de paso que China no iba a ser muy importante y curiosamente ponía los riesgos en otro lugar, pero en concreto la idea de que, en fin, la presencia aquí en esta zona de tal no tenía mucho sentido, pues está ya ahí, ¿no? Uno de los intelectuales al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Y al servicio del imperio tal como es, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos realidades hay que manejarlas. Y entonces, desde luego, no presentar esto como una derrota, porque no ha sido una derrota. A mí me da igual que los Estados Unidos pierdan o ganen, en el sentido de que no es que sea un hooligan de la victoria americana. Soy un hooligan, o intento serlo, de la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las imágenes de esto comparado con Vietnam, pues no tienen sentido, ¿no? Esto es una decisión... Perdona, es que has hecho has abierto muchos frentes y bastante interesantes. Primero, lo de la guerra tecnológica es cierto. Es cierto, la guerra tecnológica es una parte fundamental, es decir, la lucha por la superioridad tecnológica, además. Sin embargo, yo ahí creo que los vaticinios que se puedan hacer de que estar sobre el terreno ya no es tan importante o no va a ser importante, yo me atrevo a aventurar que eso va a ser uno de los errores de cálculo que suelen hacer época. Sí, pero Javier, pero no sobre el terreno general, sino sobre ese terreno en particular. Sí, pero ahora voy a intentar razonarlo con esta pequeña discrepancia. Te digo esto porque no es que Estados Unidos valore que deba estar o no deba estar allí, o le compense o no le compense, lo valora dentro del contexto general del esfuerzo que ahora tiene que hacer, Estados Unidos para mantener esa, digamos, hegemonía, o que ya no es tan hegemonía. Es decir, ahora tiene que balancear mucho más sus recursos. El Estados Unidos de 2021 no es el Estados Unidos de 2000, mucho menos el de los 90. Tampoco tenía enfrente ahora una serie de potencias emergentes que, bueno, todavía no le hacen sombra, pero que combinándose entre ellas son bastante puñeteras y le obligan a uno a hacer un esfuerzo superior. Yo creo que Estados Unidos está rebalanceando sus recursos, sus fuerzas, y le está midiendo hacia donde cree que le es más prioritario. Y por eso vuelve una y otra vez a pivotar la política norteamericana entre el aislacionismo y esa policía universal, ¿no? Es decir, esa es la dicotomía de la política norteamericana, que siempre pivota en función de las circunstancias. Es decir, aparte de la corriente intelectual del momento, siempre está precedida por un cambio de circunstancias que fuerzan a cambiar de posición, o les fuerzan a cambiar de posición. Yo creo que el mundo está más peligroso que antes. Honestamente, creo que está más peligroso. Creo que no es tanto una cuestión de que si imponer o no la libertad o no, o si es posible o no es posible. Yo creo que también es una cuestión fundamental. Otro de los bluffs es las guerras quirúrgicas, ¿no? Las guerras que se pueden hacer de forma quirúrgica. Puedes hacer batallas quirúrgicas, pero no guerras quirúrgicas. Las guerras solo se ganan si tienes la determinación de asumir la guerra total.
Y es evidentemente no ya Estados Unidos, Europa, eso es no políticamente, sino antropológicamente impensable. Es así. Pero eso es el apunte que yo creo que, sinceramente, que esté China y que esté en una serie de agentes en Afganistán, hombre, pues igual a los chinos les viene muy bien, igual a los talibanes les viene estupendamente bien, pero yo creo que en general a los europeos, fatal, y a los norteamericanos también les viene mal, les viene mal. Lo que pasa es que yo creo que, sinceramente, Estados Unidos no está para para mantener demasiados frentes abiertos. Eso es lo que... Es que cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, la mitad de la riqueza se producía en los Estados Unidos. La mitad de la riqueza mundial. Y tenía un enemigo muy claro, ideológico, militar, político, que era la Unión Soviética y sus satélites, más China, ¿no? Más la China comunista. Y entonces, digamos que asumir ese papel de policía del mundo o evitar o seguir esa idea de la caída del efecto dominó, en fin, etcétera, eso tenía más sentido. Ahora la aportación de riqueza de los Estados Unidos a la economía mundial creo que ronda el 19%, el 20%, cosas así. Está igualado con el de China. Y lo que planteaba Barack Obama era ir a un mundo multipolar. En el fondo era eso. Un mundo multipolar donde incluso el dólar pues era una moneda más, ¿no? Ya después de, por cierto, se han cumplido 50 años de que Nixon desvinculase al dólar del oro. Bueno, pues después de eso ya no tenía tanto sentido y yo creo que ese es un poco el mundo al que vamos. Por otro lado, los intereses de los Estados Unidos no pasan ya por lo que pasa al sur de Río Grande, no pasan por África, pese a un acercamiento interesante que hizo George Bush. Europa se la refanfinfla y están mirando, como ha dicho Javier, hacia el Pacífico. Sí, un matiz. China ahora mismo tampoco pinta nada en Afganistán. Lo que ha hecho es declarar su amor incondicional por los talibanes. Sí. Pero en la zona pinta cada vez más. Sí. Nada, bueno, pero vamos, quiero decir que ya lo veremos, a ver qué hace China en ese sentido, ¿no? O sea, no se puede dar la impresión de que es que China ha empujado a los Estados Unidos a marcharse. No, pero evidentemente, si tú no ocupas un lugar en una competencia, cuando hay una competencia geopolítica, si tú no ocupas esa colina, el otro la va a ocupar. Eso es una dinámica inevitable. Ahí, si se quieren meter ahí, va a haber un problema también con Rusia. Es decir, ahora mismo Rusia y China están bastante bien a pachas, pero no creo yo que a Putin le haga ninguna gracia que los talibán pacten de alguna manera con China, ¿no? O sea, eso no... A mí me parece que ese factor, bueno, ahí, pero no es decisivo en estos momentos, ¿no? Bueno, llevan varias conversaciones, según lo que se ha llegado a saber, no es la primera vez que conversan, sino que llevan conversaciones desde hace bastante tiempo chinos y talibanes. Es decir, esto no es cosa de un día. Esto, ya sabes que los chinos pues se acertarán o equivocarán, pero no juegan a las damas, juegan al ajedrez. Y bueno, pues no sabemos. Luego hay una conexión hay una serie de puntos de acuerdo Rusia y China bastante interesantes. Sí. Lo ha convertido a Rusia, pero ha convertido China a Rusia en un socio comercial que eso a Rusia lo necesita como el maná, o sea, como la lluvia en verano. Es decir, y hay muchos factores. Lo único que apunto es que a Putin no le va a hacer ninguna gracia que China tenga un papel preponderante en un lugar del que ellos tuvieron que salir por piernas. No, pero lo que estoy dando a entender es que seguramente el papel que pueda tener China en Afganistán no va por libre, sino que hay una entente y una comunicación, seguramente una buena comunicación entre ambos países. Y en cualquier caso, Rusia va a necesitar a China sí o sí, se podrán odiar y seguramente se odiarán, pero mientras Rusia no cambie de posición, su política exterior radicalmente, no tiene otra que entenderse con China. No puede ir simplemente por su cuenta, eso es inviable, no tiene ni siquiera
la capacidad económica, ya no digo militar, sino económica, que es casi lo que mantiene de verdad esa proyección. Bueno, David, que te tenemos abandonado. No, bueno, yo quería, varias de las cosas que se han dicho sobre las ideas morales y los imperios, ¿no? Yo creo que quizás la comparación con lo que pretendían desde luego Hitler o que lo que pretendía Napoleón o Alejandro Magno no tiene en cuenta que en el siglo XXI pues tenemos una cosa que se llama redes sociales. Acordaros que cuando empezó la guerra de Irak y todo eso se habló de la primera guerra moderna retransmitida en directo, ¿no? La pregunta es cuántos ejecuciones de mujeres afganas vamos a poder soportar y cuántos violaciones de flagrantes de los derechos humanos en Afganistán colgados diariamente vamos a poder aguantar. Entonces, Europa sigo pensando que tiene una oportunidad es decir, todos sabemos o más o menos entendemos qué es lo que quiere China, ¿no? Ese poder silencioso, esa idea que tiene del mundo, ¿no? Colectivista, absolutamente contrario a la persona. Sabemos la idea que tiene Rusia del mundo, sabemos la idea que tiene Estados Unidos del mundo, pero necesitamos la idea que Europa tiene del mundo. También sabemos la idea islámica o ultraislámica del mundo, ¿no? Y si no ocupa ese lugar Europa, pues una vez más dará un paso hacia su disolución y no ya a su irrelevancia, sino a declinar el papel que como decía José Carlos, por todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos desarrollado, el deber moral que tenemos ahora mismo con el mundo, ¿no? O sea, se habla, igual que tenemos que afear a la gente que derriba estatuas y alaba el indigenismo de los aztecas en frente a la brutalidad de los españoles y otras estupideces como esa, pues Europa tiene un momento en el que refrendar si realmente quiere ser un agente para el mundo, no solamente un agente geopolítico, ¿no? Y Javier, tú decías que las guerras las ganan quienes aceptan la guerra total, también quienes tienen una buena causa, es decir, no es lo mismo luchar por aniquilar que luchar por defender una idea en la que crees profundamente, ¿no? Entonces, también sabemos de casos históricos, no siempre ocurre, ¿no? No es que ganen siempre los buenos, sino los que tienen una razón suficiente, ¿no? Si Europa quiere ser alguien en el concierto internacional, pues no puede ir dejando una oportunidad tras otra pasar, ¿no? Y ¿por qué no? Si habéis hablado de que no podemos confiar en los norteamericanos que van a lo suyo. Todo el mundo va a lo suyo. Europa tiene que ir a lo suyo y para eso tiene que tener sus propias fuerzas armadas y su propia idea de lo que quiere hacer en el mundo. Y su idea de hacer el mundo yo no la estoy defendiendo como ser el bueno, el poli bueno del mundo, sino de realmente defender por qué cosas hay que luchar y qué cosas merece la pena conservar, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Estados Unidos pues tiene una cosmovisión que es la suya, que además es tributaria nuestra, porque al final los que llegaron allí fueron los que echamos de aquí, ¿no? A los puritanos. China tiene su propia idea, etcétera, y nosotros tenemos una idea. Y si renunciamos a que esa idea tenga consecuencias prácticas sobre el mundo, pues no solo perderemos geopolíticamente, sino que perderemos la razón de estar, ¿no? Y seremos barridos por la historia. Sí, pero ¿con qué idea libramos una guerra? Quiero decir, ¿vamos a imponer la Agenda 2030? No, yo digo que allí... Vamos a decirle al gobierno talibán que sea inclusivo y que... No, para nada. Esa estupidez no. Es decir, José Carlos, si se van si realmente el mundo estaba diciendo la situación, porque tú lo has mencionado, los talibanes, para los afganos en muchos sentidos, en todos menos los que competen a ciertos derechos humanos y a las mujeres, son mejores que los señores de la guerra, ¿vale? Porque por lo menos hay cierto orden, un orden esclavo y un orden absolutamente tiránico, pero hay orden, ¿no? O sea, incluso yo creo que si muchos afganos ven la ventaja, cierta ventaja, si no son mujeres sobre todo, ven la ventaja de que estén los talibanes frente a los señores de la guerra, es decir, lo que siempre ha habido allí, ¿no? Ciertas tribus enfrentadas. Pero si realmente nosotros creíamos que era bueno con respecto como mal menor, no es que fuera bueno, como mal menor que hubiera 10.000 soldados norteamericanos allí y todos íbamos silbando y mirando a otro lado contentos y ahora nos rasgamos las vestiduras, pues tendrá que haber otros 10.000 soldados. Y si esos 10.000 tienen que ser 1.000 españoles, 2.000 alemanes, etcétera, pues tendrán que ser. Si realmente queremos David, es que uno de los problemas precisamente es que mantener cualquier cosa parecida a un verdadero control o lo que sea que podamos decir, ¿no?, sobre el país con 10.000 o 20.000 soldados es una broma. Esa es una de las cuestiones fundamentales, es decir, por eso se intentó crear un ejército afgano que creo que ha gastado Estados Unidos en la labor comentaba antes con vosotros, unos 83.000 o 86.000 millones de dólares para tener un ejército propio que mantenga el orden, una policía y demás, ¿no?
tener con 10.000 o 20.000 soldados allí, y menos ahora estando los talibanes, no haces absolutamente nada. Es decir, nada. Es decir, eso es un contingente en un lugar prácticamente pacificado. Pero El problema no es ese, Javier. El problema no es un problema de tamaño. El problema es un problema. Yo he querido explicarlo antes. Pero yo estoy apuntando a David y hablando del órdenes. Perdona, está hablando a David respecto de que a veces asumir determinadas misiones o visiones requieren unos costes que igual no puedes asumir. No, simplemente, yo no estoy a favor ni en contra, pero hay que decir las cosas. Pero es que no es un problema de costes. No es que Europa lo vaya a hacer si fuese gratis. Es decir, no es un problema de costes, es un problema de que hay una contradicción en la moral pública europea y en sobre todo porque este tipo de ideas, cierta moral, es decir, o sea, porque estamos en esa contradicción que es que tiene una gran importancia filosófica, según la cual tú crees que el bien no puede ser impuesto. Este es el problema. O sea, la libertad, respetar la libertad, exige no imponerla. Y eso, pues nosotros lo llevamos muy a gala. Si a eso añades el aspecto, digamos, epicúreo de que no tienes ganas de manchar tus manos con sangre, ¿no? Y de que tal, pues entonces que estás absolutamente incapacitado para hacer eso. Pero José Luis, nosotros no ponemos la paz a la fuerza todos los días. Yo estoy de acuerdo con... Pero en nuestra casa. Claro. Esa es la pregunta. Nosotros queremos decir como europeos que hemos desarrollado, y José Carlos lo ha mencionado, una moral objetiva universal y queremos que eso sea verdaderamente universal. Si queremos que sea local, o sea, o somos relativistas y nos quitamos de en medio, o nos marchamos. Lo que no vale son las performances. Lo que no vale es ragarse las vestiduras, hacer festivales y tonterías. A ver, José Carlos. Estamos de acuerdo. La realidad, ¿no? Y la realidad es que, primero, los europeos, ni siquiera los europeos piensan como europeos. Quiero decir, solo una parte de nosotros asume esas ideas. No te digas si sales de aquí. Entonces, bueno, pues es lo que nosotros podemos proponer y asumir personalmente y exigir a las autoridades que respondan a eso y poco más. O sea, no podemos decir, bueno, como eso es universal, como nuestra filosofía es universalista, hay que ponerla en todo el universo. Hombre, hay un salto ahí lógico enorme. Entre otras cosas porque hay que plantearse quién hace qué. ¿No? Claro. O sea, el gobierno estadounidense crea o ayuda a la creación de un ejército afgano. ¿Cuál es la realidad? Pues que los responsables del gobierno afgano se quedaban con miles de sueldos que pagaba el gobierno de los Estados Unidos y que iban destinados a soldados afganos. Que no es que los soldados se quedaran sin su sueldo, sino que eran meros apuntes contables, no existían. El gobierno americano lo sabe, pero no lo puede decir. No, y también los que existían se quedaban meses sin cobrar por esto. Bien, eso también. Además. Pero no es que... o sea, el gobierno americano lo sabía, pero no podía decirlo. Porque entonces sería decir, oye, nosotros somos unos idiotas y estamos malgastando vuestro dinero y yo dependo de que me deis el voto. Es decir, la capacidad de mentir y de corrupción del propio gobierno de los Estados Unidos bajo 1, 2, 3 presidentes, pues está a la vista. Y un gobierno que es corrupto, corrupto en el sentido de que miente con respecto a cuál es el avance real en Afganistán, le va a dar lecciones al gobierno de Afganistán sobre cómo tiene que manejar los recursos, en fin. Que es que queremos demasiadas cosas con unos medios que no son adecuados. Pero bueno, yo insisto, un segundito, Javier. 5 minutitos quedan de programa, o sea que si queréis un breve turno cada uno. En el fondo, en la civilización occidental, la idea de ley, la idea más antigua de ley es la que está vinculada con límite. O sea, el límite, la ley era el límite de la ciudad. Entonces, eso todavía no lo podemos perder. Es decir, las jurisdicciones son territoriales. Hay algunos como los jueces como Garzón y tal, que han decidido que hay una jurisdicción universal, pero esto todo es hablar por hablar, ¿no? Esto no tiene patas. Entonces no hay jurisdicción universal, hay jurisdicción territorial.
Ahí la ley en un territorio. Entonces, imponer la ley y los derechos en otro territorio, por la fuerza no se puede hacer. No se puede hacer. Vamos, de hecho, ha fracasado. Habría que hacerlo por la inteligencia. Es decir, yo creo que habría, digamos, a lo mejor determinadas acciones subversivas que hacer en ese terreno y que podrían tener éxito y tal, ¿no? Pero en ese sentido incluso cabe ser un poco optimista y termino ya pensando que lo que han estado haciendo durante estos 20 años los soldados españoles, alemanes, daneses y americanos, enseñando a la gente, a las mujeres, a los niños, tal, a lo mejor eso tiene alguna influencia al final, ¿no? Y va a ser que los propios afganos se rebelen contra los talibán, ¿no? Yo tengo aquí en España un amigo afgano que ya lleva aquí unos años, fue de los primeros traductores del ejército español allí, ¿no? Y es bastante amigo mío. Claro, las cosas que te cuenta es que cuesta mucho que aquello, pero algo empieza a pasar, ¿no? Y ahí es donde Europa a lo mejor tenía que poner su confianza, ¿no? En hacer, digamos, una revolución cultural, en hacer que aquellas cosas cambien, ¿no? Pero desde luego ir allí, poner las botas sobre el terreno y poner un orden y tal, es quimérico. La cuestión fundamental, solo un apunte y voy a dejar el paso ahora a David para que cierre él su parte y luego a José Carlos, pero solamente un punto, es decir, de hecho yo creo que salvo en las zonas más remotas o las regiones más inaccesibles, que hay bastante población, Afganistán había cambiado bastante lo que es la mentalidad de muchas personas, es decir, lo que habían encontrado pues un sentido, una forma de vivir que les era más grata, ¿no? Por ejemplo, tener mejor trabajo, tener algunas expectativas que antes no tenían, y eso ha ido calando. ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo nosotros no podemos imponer la libertad por la fuerza. Evidentemente es una contradicción en sus términos, ¿no? En un país extranjero, pero evidentemente hay quienes no tienen ningún apuro en hacerlo, no imponer la libertad, sino imponer otras cosas. Esa es la gran asimetría que hay en estos. Es decir, Afganistán no se ha entregado al mal porque Afganistán en sí tenga la mentalidad de entregarse al mal. La inmensa mayoría de la población es otro de los clichés equivocados. Es simplemente carece de la resistencia y de la defensa frente a quienes sí pueden imponer su voluntad. Es decir, tú puedes imponer la voluntad a toda una región, y ha ocurrido allí constantemente, no porque te adore la gente, sino porque tienes 500 mercenarios, punto y final de la ecuación. Se acabó, y si no acatas lo que dice el señor, pues directamente paseillo o amputación de manos o cualquier salvajada. Es así como funciona. Eso es Afganistán, esa es la tristeza de una sociedad que no tiene orden, que no tiene defensa y que no es que piense que quiere ser talibán. ¿Vale? José Carlos, perdona. No quería intervenir. No, es que ya es el último, es el cierre ya. Si quieres añadir algo en el cierre o le doy paso a David, como prefieras. No, es simplemente que lo queramos o no, vamos a un mundo más multipolar donde la presencia o el papel de los Estados Unidos va a ser menor, y yo creo que esta idea neoconservadora del nation building, del democracy building, ha fracasado en Afganistán, y yo, aunque desconfío mucho de las lecciones históricas y sobre todo que se aprendan las lecciones históricas, en la medida en que esto quede como una lección para todos, pues por sacar algo positivo, pues me quedo con eso. Vale, gracias. David, un minuto y cerramos. Sí, yo voy a intentar también acabar en positivo. Dentro del inmenso drama que se viene, pues que sea por fin el fin de la cursilería. Quiere decir, que nos demos cuenta de que la ética tiene un coste, de que al final ese coste pues son vidas, es dinero, y que nos dejemos de entonar el Imagine cada 2 semanas, ¿no? Y yo creo que las redes sociales espero que se muestren en toda su potencia de vergüenza, ¿no? De las cosas que veremos, para que más gente despierte y se da cuenta de que los derechos pues se defienden con deberes y que tienen un coste. Pues muy bien, pues nada, si alguien quiere añadir 30 segundos a algo más, yo por mí creo que para un tema tan complejo un programa no sirve de mucho, pero por lo menos creo que aquí hay unas cuantas ideas y unos diferentes puntos de vista y también alguna
experiencia bueno, pues que podemos, como decíais vosotros en vuestras intervenciones finales, pues a ver si sacamos al menos una experiencia. De todas formas, con la cursilería y con la estupidez, yo creo que no se va a acabar. Yo creo que eso, la única forma en que se acabara eso es que los talibanes llegaran aquí y la gente tomara de verdad conciencia de lo que es el horror y lo que es el terror. No des ideas, Javier, no des ideas. No, bueno, seguramente más de uno llegaría a pactar con ellos y hacer una coalición de gobierno. Me parece. No lo dudes. No lo dudes. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este programa. Creo que ha sido un programa muy interesante. Yo me lo he pasado bien. Espero que nuestros espectadores y nuestros seguidores también. Y nada, pues mucha suerte a los afganos y que, bueno, pues no soy especialmente religioso, pero como se diría, que Dios les asista, ¿no? Porque no se me ocurre otra cosa. Y nada, pues como les digo siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.